¿Qué tal si hoy tomara examen de doctrina? ¿Has rendido doctrina alguna vez? ¿Has estudiado doctrina? El profesor lo escuchaste decir, bueno, hoy tenemos examen de doctrina. Nosotros tuvimos esa materia en el seminario. Es una materia muy linda, es lindo esos contenidos, porque son la sistematización, la especialización, la explicación, el ordenamiento de las cosas que tienen que ver con lo que enseñan los doctos, porque la doctrina es lo que enseñan los doctos, es decir, los doctores. Todo tiene la misma raíz en el latín, hacia nuestra palabra castellana doctrina, y en inglés también. Pero bueno, la palabra griega que se traduce por doctrina en el Nuevo Testamento no es la misma. Pero quiere decir básicamente lo mismo, es decir, lo que creemos, el conjunto, el corpus de lo que creemos. La doctrina cristiana. ¿Qué cosas encierra? ¿Qué cosas, cómo podríamos juzgar nosotros que una creencia no es conforme a la sana doctrina, a la buena doctrina? ¿Y qué cosa sí es parte de la doctrina? En la antigüedad, en el tiempo de Jesús, había un grupo de personas que eran especialistas en eso, que eran los escribas. ¿Por qué el escriba? Bueno, porque en esa época no había una imprenta, sino que simplemente si vos querías multiplicar un texto, por ejemplo, un texto de poesía, y vos querías hacer varias copias para mandar por distintos lados o algo así, necesitabas uno o más escribas. En el caso de uno, tenía que el tipo mirar un escrito, leer una frase y después inclinarse sobre otro y escribirlo. Después mirar otra frase y volverla a escribirla en el otro lado, tratando de que eso esté bien hecho. O si no, uno leía para un grupo, entonces el grupo de escribas te sacaban un montón de copias en la misma escritura. Así un escriba que se dedicaba a copiar y a codificar las cosas de la Biblia, se convertían con el tiempo en especialistas, lo cual es un problema para nosotros, digo yo también, como pastor evangélico, le pasa a los curas católicos, le pasa a los abogados, le pasa a los médicos, le pasa a los políticos, que uno en un tema donde uno tiene cierta familiaridad porque se dedica a eso, pasa a veces de ser un intérprete capacitado, un doctor, pasa a ser, pasa de ser una persona instruida en un tema, en un área, en una asignatura, pasa a ser un dueño de eso. Vos fíjate cómo hay muchos médicos que hablan como si ellos fueran los dueños de tu cuerpo. Y vos fíjate cómo hay muchos abogados que hablan como si ellos fueran los dueños de la ley. Y vos fíjate cómo hay políticos que hablan como si fueran los dueños de la gente. Y hay muchos pastores que hablan como si fueran los dueños de Dios. Uy, es terrible eso, es un vicio. Como hay muchos vicios en todas las cosas que uno hace, hay vicios que uno tiene que evitar, que tiene que esquivar. Por eso es parte de la doctrina de ser docto, justamente, esquivar eh, esa idea de que yo soy el dueño de este contenido. La maestra en la escuela, bueno, decía el gran maestro argentino de origen judío, Jaime Barilco. Él decía así, era un viejo zorro. Él decía, te crían toda la escuela, desde la primaria, te van diciendo que lo importante es que vos desarrolles tu pensamiento independiente. Pero cuando llegás a la universidad y vos estás con un profesor y vos le discutís a un profesor porque vos tenés un pensamiento diferente al de él y vas a ver cómo te va, dice. Efectivamente, porque estás hablando con el dueño de eso. Él es el titular de la cátedra de antropología. Vos no le vas a discutir a él lo que él te acaba de decir. ¿Te das cuenta?
Ese es un vicio. Pero entonces, de ese vicio y de cómo uno puede interpretar ese vicio y de cómo no sé qué, pasó que Jesús estaba en una ocasión en una casa abarrotada de gente y estaba hablando y Jesús le dice a una persona que ni siquiera había hablado, era un paralítico que lo habían traído en una camilla, y le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice que estaban sentados allí unos de los escribas, que son los escribas los que escriben, pero que además son los dueños de la doctrina, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla así este? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mira esa pregunta. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Por qué? Porque en la sana doctrina el pecado básicamente es algo que hacemos en contra de Dios. Dios dice pintura fresca y nosotros tocamos. Esa es la esencia del pecado. Acuérdense el relato precioso, siempre hago referencia a él, del primer pecado que hubo en el mundo, el pecado original. ¿Cómo fue eso? Bueno, Dios dijo, coman todo lo que quieran, hagan todo lo que... menos de esto. Bueno, bastó que Él diga menos para que no exista más nada en el universo que eso que Él prohibió. La famosa atracción de lo prohibido. Dice, uno le dicen, eso está prohibido, no se puede subir en chancleta. Entonces uno dice, ¿por qué no? Inmediatamente reacciona de esa manera quebrantadora de mandamientos. Pero es muy importante para mí, me parece, en este tiempo, porque, por ejemplo, muchas de las cosas que pasan en este tiempo a las cuales estoy esquivando para no ofender a nadie, de hacer la referencia puntual, porque ya se me ha ofendido un par de gente, de vos mencionás cosas que se practican ahora que son pecado, así nomás, liso y llano. Y hay gente que se ofende y deja de escuchar, no escucha nunca más nada, porque no entiende que pecado es un concepto teológico que nos vincula a Dios, no a la moral, moral de la moral humana común, sino que es una cosa específica que tiene que ver con Dios. Entonces, en vez de pensar en alguna de estas cosas que vos decís, ay, ¿cómo va a decir eso? Somos todos libres y podemos elegir lo que querramos y qué sé yo, ¿cómo va a decir eso? ¿Y quién te da la autoridad? Bueno, si vos decís que es pecado, fíjate que pecado quiere decir algo que está hecho en contra o desafiando lo que Dios quiere. Como por ejemplo, tener pensamientos negativos. Entonces, es fácil entender que a Dios le molesta que uno tenga pensamientos negativos y lo acepta sin ningún problema, pero si mencionas alguna de esas cosas que yo te digo, que son pecado en la Biblia, dice que no hay que hacerlo, que eso te cierra las puertas de Dios, pero que hoy día son cosas tomadas como modernas, entonces hay alguien que pega el grito en el cielo y dice, ahí está la Inquisición, lo que quieren es que quemar en la hoguera a las personas. No, calmate, toma un té de hilo y pensá, ¿quién puede perdonar pecados? Y ve la maravilla de lo que dice Jesús acá, en el sentido no tanto de qué tanto andar enarbolando el tema del pecado, sino el hecho de que el Señor Jesús Jesús tiene la capacidad de que Él te diga a vos, hijo, tus pecados te son perdonados. Que Dios te bendiga. Pedile perdón de paso si tenés algún pecado y vas a ver si puede o no puede perdonar pecados Él.